Hola, muy buenas a todos. En este caso vamos a ver una finca que estamos corrigiendo, mejorando o recuperando. Os pondremos el antes para que veáis cómo estaba. Os pondremos un vídeo también de después de la poda para que vierais un poco qué correcciones hemos hecho. Y ahora pues 2 meses, hoy es día 8 de abril, estamos hablando de unos 3-4 meses después de la poda, pues esta poda se inició en diciembre, se terminó en enero. Entonces unos 4 meses después de iniciar la poda, quiero que veáis cómo ha evolucionado el olivar y todavía queda toda la primavera por delante. Espero que os guste. Ya, esto es un olivar 8x6, en este caso picual, también hay unas zonas de arbequino, como por ejemplo este arbequino de aquí. 8x6 de regadío, una zona de terreno ácido o no ligeramente ácido, mejor dicho. Esta finca está en convencional, pero pronto trataremos de intentar convertirla cuando tengamos todos los medios. Como yo digo siempre, me gusta entrar en ecológico una vez que sé que puedo controlar adecuadamente la cubierta vegetal. Entonces, como este año había muchas cosas que corregir en esta finca, pues entonces este año vamos a pasar así y luego ya iremos viendo. Bueno, esta finca tenía varios problemas. Uno, el control de la cubierta vegetal no era efectivo, pero no era uno de los graves problemas. Problema número 2, la nutrición que tenía era complicada, no se tenía en cuenta. Los terrenos con un pH ligeramente ácido son un poquito más complicados desde el punto de vista de la nutrición que los suelos más alcalinos, porque tienen una mayor, digamos, o una menor presencia de bases de cambio, tipo calcio, magnesio, potasio, y pues eso normalmente, el potasio sí se tiene más en cuenta en la nutrición de las plantas, pero no se tiene tan en cuenta el calcio y el magnesio. Entonces había problemas con esos elementos y bueno, ya estáis viendo que se están corrigiendo. Esta es una finca que lleva ya 2 tratamientos foliares después de las lluvias de marzo. Antes de las lluvias de marzo pues no se había tratado. Hay una parte de arriba del todo que sí llevan ya ese tratamiento, ya se le dio antes, pero aquí donde estamos ahora mismo llevan 2 tratamientos. Un tratamiento que se le dio sobre finales de marzo y otro que se le ha dado recientemente, además ya veis la huella del tractor. Bueno, ¿cómo está evolucionando la finca? Ya estáis viendo que el olivar está cogiendo un tono muy interesante. ¿Veis la floración que lleva? Están los crecimientos vegetativos por delante, ya lo veis. Yo siempre digo una cosa y es que si la planta crece en la yema apical, dice esta de aquí, significa, una de las cosas que yo he visto con mi experiencia, es que significa que la planta va muy bien. Entonces puedo vaticinar muy buen cuaje. Otra cosa que se observa, aquí un poquito de algodoncillo, pero eso es insignificante. Otra cosa que se observa es la longitud de la flor. Una flor muy larga, una flor gruesa y una flor pues que lo que indica es mucha fuerza. Una flor que seguramente va a tener un buen cuaje. Algo característico que estábamos haciendo aquí nos encontrábamos, voy a ir en contra del sol un poquito porque este olivo lo grabé en el vídeo que hemos puesto anteriormente. Una de las cosas que nos encontrábamos aquí era que teníamos olivos con la cruz, fijaros, este mismo gesto lo hacía en el otro vídeo, olivos con la cruz por debajo de mis rodillas. Entonces, estos olivos estaban condenados a tenerse que coger mediante buggy.
Es verdad que estos filos los teníamos que haber repasado un poco, pero bueno, ya lo haremos. Entonces, aquí la costumbre, ¿cuál es? Si yo quiero subir la cruz, primero se afraila la rama, se cría donde queremos hacer la cabeza y luego se van matando ramas. Aquí lo hemos hecho al revés. Matamos la rama que está más horizontal, dejamos la rama más vertical, que en este caso esta, le estamos dejando varetas para que constituyan su rama aquí. Entonces yo de aquí me fui y grabé aquel olivo. Este olivo indicaba también que al estar la cruz en su sitio era mucho más fácil de reconducir la poda. ¿Veis? Tiene un corte de vida hecho normal y corriente. Y fijaros cómo se ha cerrado y cómo está brotando. Voy a intentar que lo veáis. ¿Veis? Fijaros los crecimientos que ya tiene. Esto es la forma normal de renovar un olivo que tiene los 3 puertos a su altura, así que tiene la cruz a su altura. Y luego enseñé este, que es un olivo, pues donde la cruz la tenía muy baja. Entonces hemos hecho lo mismo, hemos matado la rama, hemos elevado la cruz a la altura del pecho, 1,40 m, y fijaros ya, esta vareta está cogiendo una fuerza bastante interesante, y ya está cerrando. Este olivar, no sé si recordáis, tenía un color bastante feote, muchas defoliaciones, y fijaros ya el aspecto que va teniendo y sobre todo que va creciendo, es lo más importante. Hemos visto algunas zonas con repilo, porque esto amanece todos los días con humedad, en esta zona no. Estimo que un 5% más o menos de los olivos tiene algo de afección, que vamos a ir corrigiendo, pero bueno, eso es cuestión de planificarlo mejor para la próxima. Aquí veis otro olivo, que es lo que yo digo que aquí es lo típico. Lo típico es atajar la rama, hacerle una cabeza, en ese caso la cabeza se la han hecho bajísima, pero bueno, eso es lo que aquí se hacía típicamente, se ataja la rama, se cría y luego cuando llega su hora se le quita aquí. De la manera que estamos haciendo aquí, ese olivo porque ha pillado la cruz, porque le hemos quitado nosotros la tercera rama que iba para allá, pero si no, es imposible meter cajón ahí. Ahora, sin embargo, aquí, perfectamente posible, tú vienes por aquí con tu paraguas, vibras este. ¿Qué es lo que hemos pensado para ese tipo de olivo donde las ramas son tan largas? Fijaros, este es un olivo que está bastante dañado de la recolección, pero bueno, luego hay otros que están perfectos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo viniera con el paraguas, esa rama me la estrello yo aquí, en el telón. Sin embargo, si yo voy con un paraguas por aquel lado, este paraguas perfectamente, por ahí lo puedo coger mejor. Entonces, esta finca, hasta que esté perfectamente reconducida desde el punto de vista de la poda, vamos a tener que pasar con los paraguas por todas las calles. El que nos venga bien por el lado izquierdo cogerlo, se cogerá, y si no se coge, por la calle siguiente, ¿vale? Pues bueno, así está evolucionando esta finca y veremos a ver cuando termine la primavera.